Bueno, hola, hola a todos, espero que me puedan escuchar. Que la prueba y sí. Buenos días y buenas noches para los que me ven de otro lugar o ahora, depende de la hora que ven el video. Hace algún tiempo compartí en el Facebook, compartí una foto que compartiría sobre los tres nacimientos. Por supuesto, son en divisiones: nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del espíritu, en los tres. Intentaré hoy compartir sobre uno, o ahora intentaré compartir sobre el primer nacimiento. No quiero hacer esto muy extenso para poder, pero sí explicarlo bien y que le sea bendición a todo el que lo escuche. Entonces voy a utilizar varios textos. Entonces uno de ellos, el primero que voy a utilizar es Juan 3:3, que es de donde por primera vez se menciona esto, literalmente en la Biblia, y lo menciona el mismo Señor Jesús. Dice así, Juan 3, capítulo 3, versículo 3, dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el original griego no dice nacer de nuevo, sino nacer de lo alto, o hay otro que es nacer de lo alto, o bueno, son dos, es nacer de lo alto o nacer de arriba. Ok, entonces nacer de lo alto o nacer de arriba es lo que se refiere el griego. O sea, ya eso te da un entendimiento diferente a nacer de nuevo, para no verlo de la manera natural. Nacer de arriba, Jesús dijo: yo soy de arriba, ustedes son de abajo. El que es de arriba es diferente al de abajo. El de arriba está refiriéndose al del cielo. Ahora, ya aquí te está dando unas cosas, te está dando varios puntos que te dan a analizar las cosas. Pero bueno, ¿qué es nacer de nuevo? ¿O qué es nacer de lo alto? Nacer de lo alto te especifica exactamente cómo es este nacimiento, porque es un nacimiento. En Primera de Pedro, versículo 1, no, capítulo 1, perdón, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente o de esperma, en el griego es esperma, o de esperma corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es Cristo, la palabra de Dios es Cristo. Ahora, dice que no es un nacimiento natural, sino un nacimiento espiritual. Es de algo espiritual. No es que ahora yo nací de nuevo, o nací de Dios porque nací de mi papá, que es cristiano, o nací de mi mamá, que es cristiano. O sea, ya te das cuenta que la salvación no se hereda. Ahora, vamos a Juan 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 12. Voy a leer desde el 1. En el 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, en el versículo 2, y bueno, y después sigue otra serie de detalles. Pero bueno, quiero enfocarme en esto. ¿Quién es el verbo? El verbo es lo mismo que la palabra de Dios, viva y permanente, eterna también, que es Cristo. Ahora, como el Padre, como dice en Juan 4,
Juan 4, dice que Dios el Padre es espíritu. Dios el Padre es espíritu. Entonces, en el cielo hay carne, sí hay carne. En el cielo hay carne porque Elías no ascendió en el espíritu, Elías ascendió en su cuerpo natural, Enoc también. Pero Dios el Padre está en el espíritu, Él es espíritu. Ahora, espíritu de Espíritu Santo, o sea que es otro Dios, está en espíritu también. ¿Ves? Ahora, el Cristo no dice como el Espíritu Santo, dice Cristo, pero Cristo estaba antes de ser manifestado en carne, Él estaba en espíritu, o sea que Él es conocido ahora en el Nuevo Testamento, que era quien estaban los profetas, pero como el Espíritu de Cristo, o sea que es la misma persona, que si ponemos una Trinidad, como varios conocen como la Trinidad, sería la segunda persona, que es Cristo. ¿Ves? Ubicándolo así, organizándolo, que esto lo han hecho, pero en realidad no es que en la Biblia dice la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, ni siquiera habla de que son tres nada más. Pero bueno, eso no es el tema. Ahora, en el verso 12 y 13 de Juan 1, mira lo que dice. Dice, mas a todos los que le recibieron, está hablando en el contexto está hablando de Cristo, el Espíritu de Cristo. No está hablando, porque en el versículo 14 es que el Espíritu de Cristo llega a ser carne, o sea, se introduce en un cuerpo. Pero en el versículo 12 y 13, antes de llegar al 14, antes de que Él se haga carne, mira lo que dice, hablando de Él, dice, mas a todos los que le recibieron, no a Jesucristo. Jesucristo está a la diestra del Padre. No, a Él no se recibe, Él no se puede recibir, está a la diestra del Padre. Aquí se está hablando del Espíritu de Cristo, de la palabra de Dios, que es lo mismo, o del Verbo. Ahora, o de Cristo, ¿no? Se puede llamar también. En el 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, a los que le recibieron a Cristo, les dio potestad de llegar, de ser hechos hijos de Dios. Ahora tú dirías, bueno, nosotros, porque creo que en el griego, o en una versión, hace saber, creo que es el griego, hace saber que, bueno, hace saber que es llegar a ser, porque la palabra hijo ahí no es hijo, no es la primera dimensión de hijo, porque hay varias dimensiones de hijo, que está hablando de crecimiento. Entonces, mira lo que dice, de ser hechos hijos de Dios. O sea, cuando tú recibes a Cristo, tú eres hijo, pero puedes llegar a ser, por medio de lo que recibiste, hijo, pero hay que buscar la palabra griega, que ya está hablando de una madurez, que hay de llegar a ser hijos de Dios. Por ejemplo, déjame terminar la idea para poder... Mira, el 13 dice, los cuales, está hablando de los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios te engendra. ¿Qué te engendra? El Espíritu de Cristo. Ahora, dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos 8, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Creo que es Romanos 8, 9, si mal no me equivoco. De todas maneras vamos a buscarlo para que pueda, el que quiera anotar y quiera guardar para lo que quiera utilizarlo, siempre y cuando sea de la manera correcta. 8, 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Punto. Y aparte, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En Gálatas 5 dice que los que son de Cristo han vencido, no, a ver, vamos a buscar. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es otra cosa de lo que deben hacer los hijos de Dios.
no se puede hacer en la carne, no se puede hacer sin un nuevo nacimiento. Pero bueno, entonces, el nuevo nacimiento es que yo recibo a Cristo, más que yo confieso una oración de Señor, yo te acepto. No, 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 lo aceptes o no, ese no es el punto. El punto no es aceptar eso, sino recibirlo. Recibirlo en ti. Es una experiencia. Así que, por ejemplo, el Espíritu Santo se recibe también. ¿Cómo puedo mostrarle esto? Bueno, lo puedo mostrar, voy a mencionar, no voy a ir al versículo, pero voy a mencionar. Son versículos conocidos. Dice Jesús, esperen el poder de lo alto. Les habló de alguien que venía hablando del Espíritu Santo, que estaría en ellos. ¿Ves? Ya estaría recibiendo. Pero en Gálatas también habla de recibirlo. Gálatas 3. Ahora, ok. Entonces, recibes este nuevo nacimiento. Entonces ya tú eres nacido de lo alto. Entonces ya tú llegas a ser de arriba. Pero ¿cómo puedo ser de arriba estando aquí abajo? No, ¿qué pasa? Que el problema es que Cristo viene a ti. Es un misterio, como Pablo lo dijo. Cristo en vosotros. ¿Ves? Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. No es que ya tienes la gloria completa de Dios, sino una porción pequeña de gloria, porque no viene a plenitud, viene en una dimensión pequeña, y entonces tiene que crecer para poder llegar a la máxima. Por ejemplo, Pablo dijo en Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. De hecho, para eso hay que comer su carne, para eso hay que beber su sangre. Juan 6. Hay que experimentar, hay que buscar a Dios en oración, en adorar a Dios el Padre. Es una serie de experiencias. Ahora, para poder crecer, en esencial, comer la palabra de Dios, que es comer su carne. Ahora, él le dice a Nicodemo en el 7, Juan 3:7, le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario que os es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. ¿Ves? Porque Juan el Bautista venía hablando del reino de Dios que se había acercado. Pero Jesús dijo que vendría y que algunos no verían la muerte hasta que no viniera. O sea que ya el reino vino. De hecho, él mandó a sus discípulos que dijeran, venga tu reino. Pero bueno, el punto aquí es ver el reino. Cuando nace de nuevo ya puedes ver el reino. No es con los ojos naturales, porque de lo contrario sería un nacimiento carnal. Pero no es un nacimiento carnal, sino espiritual. Entonces tienes que ver ya con ojos que te son introducidos en esa nueva creación que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces esos ojos espirituales, por ejemplo, alguien dijo una vez que es como un perrito, que los ojos están cerrados al principio y luego se abren cuando crecen, cuando avanzan los días, crecen. Y entonces ya ves el reino. Cuando tú ya empiezas a ver el reino, no vas a ver todo el reino es muy grande, no vas a ver todo el reino, pero sí vas a empezar a ver cosas del reino, vas a empezar a entender cosas del reino. Entonces, ay, por favor, que no me moleste, voy a terminar aquí. Entonces, esto es nacer de nuevo. Tú recibes la esperma de Dios incorruptible y llegas a ser una nueva criatura, llegas a tener una nueva creación, empiezas a ver el reino de Dios, a entender las cosas espirituales y la cosa ya va cambiando, la cosa es ya diferente. Por supuesto, hay más nacimientos que voy a compartir, como está el nacer del agua, el nacer del espíritu, pero hasta aquí este nacimiento. Entonces, recibir al Cristo, todos pueden recibirlo a Él.
siempre y cuando el Padre te esté atrayendo. El Padre te está atrayendo, pero tú puedes clamar a Dios por un nuevo nacimiento. Si no estás seguro, pregúntale a Dios y Él te puede decir si lo tienes o no, ya sea un sueño, de una u otra manera Él te lo va a hacer saber. Pero una de las evidencias de que tienes el Espíritu de Cristo en ti es de que puedes ver las cosas espirituales, no lo que no es espiritual y parece espiritual, porque Nicodemo no veía las cosas espirituales, pero hablaba cosas que parecían espirituales de la ley, de los profetas, porque era maestro. Pero bueno, es hasta aquí. Entonces, después compartiré sobre otras cosas. Hasta aquí quiero dejarlo. Y bueno, que este video les pueda bendecir en sí la escritura que acabo de compartir. Dios les bendiga y puedan buscar al Señor. Les exhorto a eso, busquen al Señor, es lo mejor que pueden hacer, y al Espíritu Santo, que Él es quien le enseña todas las cosas y tiran todas las cosas por la escritura. Hasta aquí lo dejaré y bueno, nada, bendición.